doctora María Laura Plastino, que es la coordinadora de sección de ecodoppler cardiovascular del Hospital Italiano de La Plata, de Argentina. La doctora, yo la escuché una charla, en varias charlas la escuché, pero una que me maravilló de todas las que da es de función diastólica. Por eso lo hice como taller y les pedí que traigan virome, que traigan cuaderno y que anoten todo lo que va a decir, porque la idea es, como está aquí, como estamos viendo aquí, es usted va a poder discernir qué cálculos hemodinámicos realmente le sirven en el mundo real. Porque el mundo real es muy diferente a los libros y a lo que uno ve, ¿no? ¿Qué me sirve a mí realmente todos estos cálculos y toda esta cosa que vemos habitualmente? Doctora, puede ir subiendo. Además, la doctora no quiere que le diga su currículum, pero baila muy bien. Le hemos visto bailar con el doctor Lowenstein en Puerto Rico, con el doctor Rodrigo Hernández. Adelante. Baila muy bien, merengue y bachata. Bueno, muchas gracias, Martín. Realmente es un gusto estar en este quinto curso que ya se ha transformado en un clásico dentro de la agenda de los que hacemos imágenes, dentro de la agenda anual. Así que, bueno, gracias por la invitación. Vamos a empezar con una breve reseña de lo que es la diástole. Como todos sabemos, es el periodo durante el cual las cámaras cardíacas se dilatan y se llenan de sangre. Es un proceso complejo que va a involucrar diferentes propiedades, incluidas la relajación, la succión diastólica y la contribución auricular, y que va a estar influenciada por la compliance ventricular, el pericardio y la interacción ventricular. El ventrículo tiene que llenarse desde las venas pulmonares a una presión suficientemente baja para evitar la congestión pulmonar y con un volumen suficientemente elevado para generar un gasto cardíaco normal. Normalmente realiza estas funciones frente a diferentes condiciones, que son frecuencias cardíacas variables, precargas variables y frente a edad variable. Este gasto cardíaco apropiado debe ser tanto en reposo como también apropiado durante el ejercicio y ante diferentes rangos de frecuencia cardíaca y, como dijimos, condiciones de precarga, y siempre sin elevar las presiones de la aurícula izquierda. Las principales determinantes del llenado del ventrículo izquierdo son el elastic recoil con la succión, la relajación miocárdica, la compliance del ventrículo izquierdo, las presiones de llenado y la frecuencia cardíaca. Como todos saben, tenemos 4 fases hemodinámicas en la diástole, que son la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, la diastasis y el llenado tardío. Durante el tiempo de relajación isovolúmica, que ocurre desde el cierre de la válvula mitral hasta la apertura de la aorta, la presión cae por debajo de la presión auricular izquierda, provocando la apertura de la válvula mitral. Durante el tiempo del llenado rápido, el ventrículo se llena aproximadamente en un 80%, comienzan a aumentar el volumen y la presión de esta cavidad. Durante la diastasis, que es la fase de silencio, no hay llenado y las presiones del ventrículo y la aurícula izquierda están igualadas. Finalmente, durante el llenado tardío, ocurre siempre que exista ritmo sinusal la contracción de la aurícula izquierda, completando el 15 al 20% del volumen. Ahora bien, ¿cuál es el rol del ecodoppler cardíaco para evaluar la función diastólica? Nos va a ayudar a evaluar si el paciente tiene verdaderamente disfunción diastólica, a definir el grado de esta disfunción y, muy importante, evaluar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Para ello contamos con métodos cualitativos que nos van a aportar una correlación morfológica y funcional y métodos cuantitativos. Ya lo he mostrado en otras charlas, estas son las recomendaciones para evaluar la función diastólica por eco, publicadas por la Sociedad Americana y Europea de Ecocardiografía y que han sido traducidas desde EcoSIAC y que pueden bajarlas desde la página de EcoSIAC. Han sido traducidas al idioma español. Estas guías nos aportan todas estas herramientas que nos van a servir para evaluar la función diastólica. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar y en qué nos ayudan y en qué pacientes podemos utilizar estas herramientas? Como dijimos, vamos a iniciar por una evaluación cualitativa en la cual debemos ver si los pacientes tienen hipertrofia ventricular izquierda y dilatación auricular izquierda. Para eso también nos referimos a estas otras guías que son las de cuantificación de las cámaras, que también las pueden encontrar en el idioma español en la página de EcoSIAC. Y estas guías nos van a ayudar a definir la geometría del ventrículo izquierdo en base
al índice de masa ventricular izquierdo y al grosor parietal relativo, podemos definir si el paciente tiene una geometría anormal, un remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. Como todos saben, en la insuficiencia cardíaca diastólica puede observarse hipertrofia concéntrica, es decir, con aumento de masa y del grosor parietal relativo, mientras que la hipertrofia excéntrica suele estar presente en los pacientes que presentan deterioro de la función sistólica. Con respecto al grado de dilatación auricular izquierda, en la práctica clínica sabemos que se prefieren las determinaciones volumétricas por sobre las lineales. Estas van a permitir una evaluación mucho más exacta debido al remodelado de la aurícula izquierda, que generalmente es asimétrico. Hace pocos años publicamos en la Sociedad de Cardiología de La Plata este trabajo donde pudimos comparar los métodos volumétricos por sobre los lineales. Analizamos 107 jóvenes y encontramos una correlación positiva entre el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda y el volumen auricular izquierdo indexado a la superficie corporal. Ahora bien, cuando fuimos a analizar cada método, vimos que dentro de los pacientes que utilizamos el diámetro anteroposterior encontramos casi un 2% de aurículas izquierdas dilatadas, mientras que cuando fuimos a evaluarlos a través del volumen auricular izquierdo indexado, vimos aproximadamente un 10% de aurículas dilatadas en los mismos pacientes. Por lo tanto, podemos definir que las medidas anteroposteriores tienden a subestimar las verdaderas dimensiones de la aurícula izquierda, que es claramente importante seguir las recomendaciones de las guías para evaluar a estos pacientes para poder definir el grado de dilatación a través del volumen auricular izquierdo indexado a la superficie corporal, ya que la correcta categorización del grado de dilatación tiene, como veremos más adelante, importancia e impacto pronóstico en los pacientes. Ahora bien, sabemos que la dilatación auricular izquierda es una expresión morfológica y ha sido demostrado en muchos trabajos de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y es el barómetro, se dice, de la cronicidad de la disfunción diastólica, así como la hemoglobina glicosilada lo es en la diabetes. El doctor Appleton ha demostrado hace ya unos cuantos años que un tamaño normal es marcador de presión auricular izquierda normal. Los límites de referencia, siempre utilizando las medidas volumétricas, son de 22 más menos 6 mililitros por metros cuadrados, y podemos decir que está dilatada en grado leve si está en 28 y 33, moderada 34 a 39 y severa si mide igual o más a 40 mililitros por metros cuadrados de superficie. Y sabemos que la dilatación de la aurícula izquierda es un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y si está dilatada al menos en grado moderado, es decir, moderado o severo, va a ser un predictor independiente de muerte, de insuficiencia cardíaca, de FA y de stroke. Ahora bien, yendo ahora hacia la evaluación cuantitativa, tenemos todos estos parámetros del Doppler cardíaco, que son el patrón de llenado mitral, el de flujo de venas pulmonares, la propagación de flujo en modo M-color, las velocidades tisulares a nivel del anillo y la presión sistólica de la arteria pulmonar, todos ellos para evaluar la función diastólica de nuestros pacientes. Sabemos que las velocidades e intervalos de tiempo a nivel del flujo mitral van a variar, como dijimos previamente, con la edad y la frecuencia cardíaca, pero también con el ritmo cardíaco, el intervalo PR, el volumen minuto cardíaco, el tamaño del anillo mitral y también la función de la aurícula izquierda, como ha sido demostrado ya recientemente. El tiempo de relajación isovolúmica se va a prolongar a mayor edad y a tener en cuenta que en los pacientes de mayores a 60 años puede ir de 73 a 100. Y también se va a prolongar con el deterioro de la relajación. Asimismo, sabemos que se va a acortar cuando disminuye la compliance del ventrículo izquierdo y aumentan las presiones de llenado. Con respecto a los parámetros de llenado mitral, la onda E nos va a marcar el llenado temprano y la onda A la contracción auricular izquierda. Esta última va a estar influenciada por la compliance del ventrículo izquierdo y por la contractilidad, mientras que la onda E va a estar influenciada por la relajación del ventrículo izquierdo y por la presión
de la aurícula izquierda. A medida que disminuye la relajación, va a disminuir la velocidad de la onda E, y a medida que aumenta la presión de la aurícula izquierda, va a aumentar esta velocidad. En este gráfico vemos los distintos estadios de deterioro de la función diastólica, grado leve, moderado y severo. Y vemos que en el grado leve las presiones de llenado están normales, pero a medida que aumentan, la velocidad de la onda E también aumenta. Con respecto al tiempo de desaceleración, también va a variar con la edad y se va a acortar a medida que empeora la función diastólica. Es un predictor de las presiones de llenado y si es menor a 150, también va a indicar aumento en las presiones de llenado. Con respecto al flujo de venas pulmonares, como todos saben, las solemos tomar en la vena pulmonar superior derecha, teniendo una onda sistólica, una diastólica y una onda reversa que nos marca la contracción auricular. Normalmente la onda sistólica es mayor a la diastólica y ahora vamos a ver cómo se comporta ante los diferentes grados de disfunción diastólica. La onda A reversa normalmente mide su velocidad más de 30 milisegundos, menos de 30, si mide más de 30 va a indicar aumento en las presiones de llenado. Pero no solamente eso, sino que también hay que evaluarla siempre en relación a la onda A del flujo mitral. Y lo que tomamos es la duración de la A reversa menos la duración de la onda A mitral. Esto es una cuenta sencilla, ¿sí? Y ya se ha demostrado que tiene una excelente correlación con las presiones de llenado. Si esta relación es mayor a 30, o sea, el número para ambas es 30, también va a indicar presiones de llenado elevadas. En este gráfico nuevamente vemos pacientes con función diastólica normal, donde la onda sistólica es mayor a la diastólica, y acá vemos la onda A reversa, que es menor en los pacientes normales a la A mitral. Y aquí cómo va deteriorándose la función diastólica y la onda S sistólica se torna menor a la diastólica a medida que empeora el paciente, es decir, a medida que hay mayor deterioro de la relajación, a medida que hay mayor rigidez y a medida que aumentan las presiones de llenado. Con respecto al flujo M color, sabemos que durante la diástole hay diferencias regionales en cuanto a la relajación miocárdica, que la onda de relajación normal se mueve de ápex a base y por eso se va a crear un gradiente de presión de base, la onda se mueve de ápex a base y el gradiente se va a generar de base a ápex, haciendo que la sangre sea succionada hacia el ventrículo izquierdo. En este ejemplo vemos la posición del cilindro, cómo se va modificando de 1 a 3 y a medida que se va acercando al ápex va describiendo una pendiente que va a representar la velocidad con la que se desplaza, a lo que nosotros llamamos velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación o BP va a estar determinada por las velocidades, ¿sí?, con que se producen los gradientes dentro del ventrículo para que esta sangre se desplace desde la base hacia el ápex. Y eso es lo que medimos nosotros. Vamos a medir esa pendiente sobre la primera aleasin, ¿sí?, donde cambia del rojo al amarillo, desde el anillo mitral, ¿sí?, hasta 4 centímetros dentro del ápex. El valor normal debe ser mayor a 50 centímetros sobre segundo. Aquí tenemos un ejemplo normal y un ejemplo con relajación prolongada. Este parámetro tiene muy buena correlación con la relajación del BI y va a ser independiente de las condiciones de carga. Ya el doctor García ha demostrado que la relación de la onda E del flujo mitral y la velocidad de propagación tienen este parámetro una excelente correlación con las presiones de llenado y recientemente también se demostró que esta relación es mejor aún en los pacientes con fracción de eyección disminuida. Las guías nos dicen que la relación E con respecto a la velocidad de propagación mayor o igual a 2.5 va a predecir una presión capilar wedge mayor a 15. Con respecto al Doppler tisular, como todos saben, el Doppler color tiene señales de alta frecuencia y baja amplitud
y el movimiento del miocardio genera señales de baja frecuencia y de gran amplitud. Esto lo podemos evaluar con 2D, con modo EM y pulsado. Nosotros con el pulsado vamos a registrar el movimiento paralelo al cursor, y este movimiento va a estar influenciado por la contracción, la relajación, la rotación y la traslación. Las velocidades miocárdicas, como dije anteriormente, van a disminuir desde la base hacia la punta. Nosotros colocamos el Doppler pulsado a nivel del anillo lateral y septal, examinando el movimiento miocárdico, y esta motilidad va a reflejar el grado de relajación del miocardio. Va a ser independiente de la precarga y nos va a ayudar a diferenciar, y esto es muy importante, el patrón normal del pseudonormal. Aquí tenemos un patrón de flujo mitral donde tenemos velocidades en el orden del metro sobre segundo, y sabemos que el Doppler tisular se manifiesta con velocidades bajas en el orden de los centímetros sobre segundo. Las velocidades laterales son mayores que las septales, y lo que se recomienda es realizar un promedio de ambas E, la E septal y la E lateral, para así poder establecer un promedio en el anillo y hacer la relación E' promediada. Sobre todo en los pacientes que tienen alteraciones segmentarias de la motilidad y función sistólica disminuida, ahí sí o sí hay que hacer el promedio. Si no, en los pacientes que tienen motilidad normal y función sistólica normal, se puede optar por utilizar entre las dos, elegir la septal. El doctor Nagat publicó este artículo con esta diapositiva clásica en la cual demostró que al aumentar las presiones de llenado del VI, como dijimos anteriormente, la onda E mitral aumenta, mientras que la onda E' del anillo disminuye, por tanto la relación E' aumenta. Y este parámetro tiene también una excelente correlación con la presión capilar, sabiendo que si el parámetro es por encima de 15, las presiones van a estar aumentadas. Esto ocurre tanto en ritmo sinusal como en FA, en taquicardia sinusal y en función sistólica normal o también disminuida. Aquí tenemos todos estos parámetros que estuvimos mencionando recientemente, y este último es el que tiene mejor sensibilidad y especificidad, tanto en fracción de eyección normal como deprimida. Sabemos que si el paciente tiene una E' menor a 8, las presiones de llenado van a ser normales. Si están más de 15, van a estar elevadas, y en el medio los grises, donde ya veremos cómo podemos utilizar otros parámetros. El último de las herramientas que les había mencionado es el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Desde ventana subcostal podemos registrar la vena cava inferior en modo M o en bidimensional, sabiendo que el diámetro normal debe ser menor a 2.1 centímetros, y realizar una inspiración, evaluar el colapso, que normalmente debe ser mayor al 50%. También registramos la regurgitación tricuspidia. Sabemos que su velocidad al cuadrado por 4 nos va a dar el gradiente transtricuspidio. Si a eso le sumamos la presión que estimamos de la aurícula derecha, vamos a obtener la presión sistólica de la arteria pulmonar. Parece un parámetro muy sencillo y muy básico, y así lo es, y por eso hay que hacerlo, porque nos aporta realmente muchísimo, como vamos a ver más adelante. Este cuadrito nos marca cómo le vamos a adicionar o cómo le vamos a estimar la presión a la aurícula derecha. Estas mediciones, estas estimaciones en milímetros de mercurio han variado. Esta aclaración lo hago porque al inicio les mostré las guías de cuantificación de las cámaras. Luego de esas salieron las guías de las cámaras derechas, y esos son los valores con los que nos manejamos hoy en día. Y si la vena cava inferior es de un diámetro normal y colapsa normalmente, le vamos a asignar 3 milímetros. Si es normal y colapsa menos del 50, 8. Si está dilatada y colapsa menos del 50, 15. Y si está dilatada y no colapsa, le vamos a asignar 20 milímetros de mercurio. Esto ha demostrado una significativa correlación, ¿sí?, con las presiones de llenado, y se sabe que si la presión sistólica de la arteria pulmonar se estima en 35 milímetros de mercurio más, se dice que las presiones de llenado están elevadas.
Nuevamente, este último parámetro que les mencioné en un trabajo publicado recientemente, junto con el de la EE', que ya les mencioné anteriormente, son los dos que han mostrado mejor sensibilidad y especificidad para evaluar las presiones de llenado. Tenemos aquí entonces un resumen de todos estos parámetros que nos van a ayudar a definir los grados de disfunción diastólica en grado 1 o leve, grado 2 o moderado o pseudo normal y grado 3 severo o restrictivo. Esto todos ustedes lo saben, pero les quiero hacer una salvedad que es la de los pacientes normales sin función diastólica alterada y que simplemente son adultos. Sabemos que a medida que aumenta la edad van a cambiar los tiempos, por ejemplo el tiempo de relajación isovolúmica, aquí lo vemos, la relación EA que va a cambiar y va a disminuir la onda E y el tiempo de desaceleración que va a aumentar. En la mayoría de las personas mayores de 60 años y que no tienen enfermedad cardiovascular, la EA es igual menor a 1 y el tiempo de desaceleración está prolongado. Entonces, en estos pacientes hay que tener en cuenta que la relajación es una propiedad del funcionamiento cardíaco y no un grado de disfunción diastólica. Años A se tendía a toda relación EA alterada poner disfunción diastólica grado 1 por alteración de la relajación. Y no, estos pacientes mayores de 60 años tienen alteración de la relajación. Después se verá si tienen disfunción diastólica o no. Este es el ejemplo. Entonces, ojo con categorizar de disfunción diastólica grado 1 a los pacientes adultos. Todos estos parámetros que les he mencionado nos van a ayudar a evaluar la relajación y la compliance del ventrículo izquierdo. Dos palabras acerca de este grado de disfunción diastólica, que es la disfunción diastólica grado 2 o pseudo normal. Este patrón, como bien lo dice su nombre, puede parecerse a el llenado normal. Sabemos que el patrón pseudo normal, ¿sí?, es un patrón, si uno lo mira en el esquema, de relajación prolongada. En este de relajación prolongada las presiones de llenado son normales. Entonces es un patrón de relajación prolongada al que se le puede ver aumento de las presiones de llenado. Entonces, ¿cómo podemos desenmascararlo? A través de la maniobra de Valsalva, que en su fase de tensión va a disminuir la precarga y el patrón pseudonormal va a cambiar a un patrón de relajación prolongada. Disminuye la onda E mitral en un 20% con prolongación del tiempo de desaceleración. La velocidad A no va a variar o va a aumentar, por lo tanto la relación EA disminuye. Un descenso del 50% en esta relación es altamente específico de aumento en las presiones de llenado. También con respecto al patrón pseudo normal, sabemos que la relación E' permanece reducida y va a señalar anomalía de la relajación. Esta E' reducida y el radio, por tanto, E' aumentado, asociados a una dilatación de la aurícula izquierda, va a discriminar entre patrón normal de pseudo normal. Por eso le decía que es muy importante medir el Doppler tisular en estos pacientes que parecen normales, porque muchas veces no podemos realizar maniobra de Valsalva. Y eso no se da solamente en pacientes de edad, se da en pacientes jóvenes. A veces cuesta hacerle entender cómo realizar la maniobra o no se logra disminuir la onda E y uno estima que es un paciente con un grado de disfunción tipo 2. Entonces, bueno, aquí el Doppler tisular colabora muchísimo en diferenciar patrón pseudonormal de patrón normal. Dos palabras acerca de esta patología que a veces nos complica, la arritmia, la fibrilación auricular, cómo estimamos las presiones de llenado. Vamos a estar limitados con algunas de las herramientas. Hay variabilidad en la duración de los ciclos cardíacos. La actividad auricular va a estar desorganizada y la aurícula izquierda va a estar dilatada per se. Exista o no disfunción diastólica, por eso no nos va a aportar mucho.
Las herramientas que tenemos son en los pacientes que tienen FA y fracción de eyección disminuida. El tiempo de desaceleración menor a 150 va a indicar aumento en las presiones de llenado. El tiempo de relajación isovolúmica menor a 65. El tiempo de desaceleración, pero de la onda diastólica pulmonar es esto. También, si es menor a 220, nos va a indicar aumento en las presiones de llenado. Y el cociente EE' mayor o igual a 4. Y por fin, la relación EE' mayor a 11, que también va a predecir un aumento en las presiones de llenado mayores o iguales a 15. Ahora bien, sabemos que en los pacientes con función sistólica disminuida, la función diastólica generalmente es anormal. Ahora, en los pacientes que tienen función o fracción de eyección normal, la función diastólica puede ser variable. ¿Cómo hacemos el análisis de estos pacientes? En los que tienen fracción de eyección deprimida vamos a iniciar analizando el flujo mitral. Mientras en los que tienen función sistólica normal vamos a iniciar por el Doppler tisular. Entonces, este algoritmo que está en las guías también y es de uso diario y práctico para tenerlo en el laboratorio. Los pacientes que tienen fracción de eyección deprimida, vemos la relación EA. Si esta es menor a 1 con una E menor a 50, podemos estimar que las presiones de llenado son normales. Si la relación EA es mayor a 2, y esto ya lo dijimos, con un tiempo de desaceleración mayor a 200, podemos estimar que las presiones están elevadas. En el medio, todos los grises, donde vamos a utilizar las velocidades tisulares y aquí vamos a ver lo que decíamos hoy. Vamos a diferenciar los pacientes que tienen menor a 8 de relación E' o mayor a 15, la relación EBP menor a 4 o mayor a 2,5 y así la onda sistólica con respecto a la diastólica de las venas pulmonares, la onda A reversa menos la A mitral, el Valsalva, lo que les marcaba hoy la presión sistólica de la arteria pulmonar y el tiempo de relajación que nos van a marcar entre presiones normales y presiones elevadas a nivel de la aurícula izquierda. Ahora, en los pacientes que la fracción de eyección es normal, vamos directamente a empezar la evaluación a través del Doppler tisular. Si las velocidades son normales, podemos decir que tienen unas presiones de llenados normales. Si las velocidades, si utilizamos entre las dos la septal debe ser mayor a 15, aconsejamos utilizar el promedio de las ondas E', entonces EE' mayor a 13, podemos decir que las presiones están elevadas. En el medio, con los grises, vamos a utilizar como predictor que habíamos marcado hoy el volumen de la aurícula izquierda, el flujo de venas pulmonares, el Valsalva, la presión sistólica de la arteria pulmonar y la relajación con el TE-E', que nos van a aumentar aumento de las presiones de llenado. Finalmente, también es muy práctico, es cómo lo utilizamos para graduar la función diastólica. Y utilizamos los mismos parámetros que les estuve mencionando, que son las velocidades tisulares, el volumen auricular izquierdo, y luego todos estos sencillas herramientas que nos van a poder definir si el paciente tiene disfunción diastólica grado 1, grado 2 o grado 3. Sabemos que la disfunción diastólica es altamente prevalente y que tiende a empeorar con el tiempo y que se asocia a mayor edad, que la progresión persistente es un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca y que el 86% de los pacientes con disfunción diastólica moderada o severa y fracción de eyección normal han presentado un estadio preclínico de la enfermedad y de ellos un 36% estaban asintomáticos, es decir, pasaron desapercibidos. La prevalencia de esta disfunción diastólica aumenta con la edad, con la hipertensión, la obesidad, la enfermedad coronaria y los factores de riesgo cardiovasculares, así también como el EPOC y la anemia. La disfunción diastólica preclínica que les mencionaba recién no es más que la disfunción diastólica con función sistólica normal, sin signos de insuficiencia cardíaca, es lo que llamamos estadio B de la insuficiencia cardíaca. Esta disfunción diastólica preclínica ha demostrado asociación de desarrollar fuertemente insuficiencia cardíaca y también es un fuerte predictor de mortalidad.
es altamente prevalente en la población adulta, oscila entre un 20 y un 30%, y la prevalencia de esta disfunción preclínica moderada a severa llega casi al 6%. La probabilidad de todos estos estudios desarrollados recientemente de desarrollar insuficiencia cardíaca a 2 años de estos pacientes que tienen disfunción diastólica preclínica es del 2%, y de desarrollar algún síntoma de insuficiencia cardíaca es de aproximadamente el 30%. Porque es muy importante detectar esta disfunción diastólica preclínica, no solamente porque lleva a morbimortalidad y a desarrollo de insuficiencia cardíaca y aumento del riesgo de muerte, sino que una vez que el paciente ha desarrollado la disfunción diastólica, ya Redfield demostró hace más de 10 años que cualquier grado de disfunción diastólica, aunque sea la disfunción diastólica grado leve, aumenta la mortalidad. Por tanto, es muy importante que utilicemos todas estas herramientas del laboratorio de eco para poder definir si los pacientes tienen disfunción diastólica. A modo de ejemplo, les voy a presentar un paciente de sexo masculino, aproximadamente 60 años, diabético y fumador, que ha tenido un infarto con una FA paroxística y disnea en capacidad funcional 1-2. Estas son las imágenes en el eje paraesternal y en el 4 cámaras. Y uno podría preguntarse si con solo estas imágenes podemos aportar algo al análisis de la función diastólica. Bueno, podemos ver una aurícula izquierda dilatada, alteraciones segmentarias de la motilidad, la fracción de eyección está disminuida. Todo eso en base al análisis cualitativo que habíamos mencionado al inicio de la charla. Yendo al análisis cuantitativo, vemos una relación EA-DA casi llegando a 8, un tiempo de desaceleración de 150, un tiempo de relajación isovolúmica acortado y una duración de la onda A de 121. Este es un clásico ejemplo de paciente que uno le hace la maniobra de Valsalva y no obtiene respuesta. Entonces, bueno, sigue avanzando hacia el resto de las herramientas. Con respecto al flujo venoso, vemos una onda S, ¿sí? Menor que la sistólica, menor que la diastólica, y la A reversa de 155. Cuando hacemos esta cuentita, que es la A reversa menos la duración de la onda A, nos da 34. Recuerden que el parámetro que habíamos dado era que si daba mayor a 30, ya teníamos un índice de aumento en las presiones de llenado. Al hacer la velocidad de propagación con modo M color, vemos una BP de 32 y un EBP de 3. 2,5 era el punto de corte también para predecir aumento en las presiones de llenado. Moviéndonos hacia el Doppler tisular, ya podemos ver a simple vista que las velocidades tisulares son muy bajas, en promedio 4 centímetros, por tanto la relación EE' era de 24. Todos los trabajos habían demostrado que una velocidad de prima disminuida indica alteración de la relajación. Este paciente tiene una EBP, una relación EE' aumentado, y todo eso va a indicar aumento en las presiones de llenado. Finalmente, las presiones sistólicas de la arteria pulmonar. Según los cálculos que habíamos hecho, el paciente tenía una vena cava inferior no dilatada y que colapsaba perfectamente, así que tenía entre 39 y 40 milímetros de mercurio de presión sistólica de la arteria pulmonar, y si esta era mayor a 35, sabíamos que indicaba aumento en las presiones de llenado. Vamos a pasar esta. Este es el algoritmo en el cual nos basamos que les mostraba hoy. Nuestro paciente habíamos dicho que tenía la función sistólica disminuida. Analizamos la relación EA, la EE' que fue mayor a 15, la EBP, la sistólica de la arteria, la sistólica con relación a la diastólica de las venas pulmonares. Y todos estos parámetros nos indicaron que el paciente tenía aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora bien, para graduar la función diastólica, lo mismo, utilizamos el algoritmo, vemos las velocidades tisulares, ¿sí? Y estos parámetros, el Doppler tisular, las velocidades
tisulares, el tiempo de desaceleración y las venas pulmonares, el Valsalva no lo pudimos hacer, pero como pudimos hacer todo esto, podemos estimar que el paciente tiene una disfunción diastólica grado 3 o severa. En resumen, tenía una miocardiopatía isquémica con función sistólica disminuida y aumento de las presiones de llenado, pero por todos estos parámetros. A veces no reúnen todos los parámetros, pero bueno, hay que tratar de hacerlos y no uno solo, sino varios de ellos. Y pudimos definir que el paciente tenía un grado 3 de disfunción diastólica, entonces con aumento de las presiones del ventrículo izquierdo. En resumen, dentro de todas estas medidas que les mencioné, podemos decir que ninguna hay que tomarla en forma aislada para diagnosticar disfunción diastólica. Que en la mayoría de los pacientes, si bien hay que hacer todas las medidas que se pueda, a veces no es necesario porque con solo 3 ya podemos definirlo, ¿sí? No usar una, pero con una sola no definir al paciente, me refiero, pero que con estas 3 sí lo podemos definir, que son el volumen auricular izquierdo, las velocidades de llenado a nivel mitral y la motilidad parietal a nivel del anillo mitral utilizando la relación E'. Muchas gracias.